¿Por qué fue tan desigual el intercambio de gérmenes entre Europa y América? El Tlatoani-Cuitlahuac, furioso, esperaba el regreso de uno de sus emisarios. Poco antes había estado a punto de acabar con la gran amenaza de los mexicas, los muchachos de Cortés, que habían conseguido escapar de Tenochtitlan por muy poco y con grandes pérdidas durante la Noche Triste. El Tlatoani quería terminar con esto de una vez y envió un ejército comandado por su hermano para acabar con los supervivientes españoles. Sin embargo, como dice el dicho, la fortuna es una ruleta, nunca está quieta. Y contra todo pronóstico, Cortés venció a los mexicas en la batalla de Otumba. Entonces el emisario de Cuitlahuac regresó. El Tlatoani estaba rehaciendo a su ejército y para ello envió mensajeros a los pueblos vecinos para que le dieran su apoyo, pero pocos respondieron. El rencor contra los mexicas era más grande que el temor a los nuevos conquistadores. El emisario, aterrado, se arrodilló ante el emperador azteca. Había sido enviado para obtener el apoyo del cacique Zuanga y sus guerreros purépecha, pero este había fallecido, víctima de una nueva enfermedad, y su hijo mandó ejecutar a los mexicas. Poco después llegó al campamento de Cortés una noticia. La enfermedad había llegado a Tenochtitlan y el temido Tlatoani-Cuitlahuac había fallecido víctima de ella. Esta es una historia más, entre otras muchas, dentro de la conquista de América. Pero uno de los hechos que más se repiten es el castigo de las nuevas enfermedades contra los nativos. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué los americanos no tenían sus propias enfermedades que regalar a los europeos? Bueno, hay una polémica excepción, la sífilis, aunque existe discusión sobre este asunto. Dicho esto, ¿cuáles son las causas de esta abismal diferencia? Pues como siempre son varias, pero hay una que tiene una importancia capital, y es la presencia de animales domésticos. Eso sí, con alguna excepción que veremos al final. Un día, un pastor llega al hospital, agarrándose el pecho. Por su piel se extendían unas extrañas ronchas que dolía solo verlas. Rápidamente fue atendido por una señorita de bata blanca. La doctora empezó a realizarle un examen clínico. En poco tiempo, sus ojos se abrieron hasta aparecer 2 platos. Había detectado la presencia de un misterioso microbio. Ella, que era toda una licenciada, ya se imaginaba cómo había llegado eso allí. Al poco tiempo, el pastor le confirmó sus sospechas. No solo pastoreaba las ovejas, también se las tiraba. Y el karma le había llegado como una bacteria transmitida por la cabra hacia sus pelotas. Esto, que parece algo anecdótico, refleja sin embargo una importante realidad: las enfermedades humanas de origen animal. Y es que estas han sido uno de los principales azotes de la humanidad. La viruela, la gripe, la tuberculosis, la malaria, la peste, el sarampión, el cólera, son todas enfermedades de origen animal. Y el ser humano ha estado muy cerca de esos animales. El ejemplo que he puesto pues no sería el más habitual, pero sí era mucho más habitual ejemplos como las ocasiones en las que se dormía con los animalillos para aprovechar pues su calor. Entonces, un elemento fundamental que diferencia el viejo mundo del nuevo mundo es que el viejo mundo era mucho más intensivo en el uso de animales domésticos. Pero antes de nada conviene repasar que estos microbios tienen como objetivo la propia reproducción. En la mayoría de los casos, de hecho, los síntomas que presentan las enfermedades son provocadas para facilitar su reproducción, contagiando a nuevos huéspedes. En este punto podríamos preguntarnos, ¿por qué carajo nos matan? ¿No conocen la importancia de los ingresos pasivos? ¿De qué les servimos muertos a los microbios? Pues desde la perspectiva del germen se trata de un daño colateral. Siempre que el huésped contagia a más de una persona, le compensa que estiremos la pata. Contra estos gérmenes, la humanidad tiene 2 defensas, la bonita y la fea. La bonita es que nuestro cuerpo se defienda y rechace la amenaza. La fea es la selección natural, y es que a lo largo de la historia las poblaciones humanas han sido expuestas repetidamente a un mismo patógeno. Entonces estas poblaciones se vuelven más resistentes contra el mismo, por una sencilla razón, porque las personas con unos genes eficaces para resistir el patógeno sobreviven y pueden transmitir sus genes a sus descendientes, mientras que los que no, pues mueren, y bueno, los muertos no pueden reproducirse. Triste, pero esa ha sido la historia. Dicho esto, no solo los animales domésticos fueron relevantes para el desarrollo de nuevas enfermedades endémicas, también lo fueron los flujos comerciales y la alta densidad de población. Un ejemplo:
Una tribu aislada de unas 123 personas están tan tranquilas por la selva, disfrutando de unas setillas alucinógenas, entrando en comunión con la naturaleza. Entonces llega un extranjero que llevaba una barba y una gran sonrisa. Pero más sonrió la tribu al verle. Esta noche hay carne en el menú. Unos días más tarde, con los huesos del extranjero habían hecho un caldo delicioso, pero a varios miembros de la tribu les empezó a salir un sarpullido. El extranjero había traído una enfermedad misteriosa. En una semana toda la tribu estaba contagiada. Muchos fallecieron, pero unos cuantos consiguieron sobrevivir y la misteriosa enfermedad no volvió a aparecer jamás. Entonces, ¿por qué no volvió a aparecer la enfermedad? Básicamente, al ser tan pocos y al estar aislados, el germen no pudo seguir transmitiéndose, llegando a desaparecer. Pero claro, una vez que la humanidad crece y está conectada, es imposible que llegue a contagiar a todo el mundo lo suficientemente rápido como para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad, sin olvidarse además de que el germen tiene la capacidad de mutar y dejar nuestras defensas desactualizadas. Vamos, que perdemos la inmunidad. Y es en ese momento que el germen se vuelve endémico de nuestra especie y nos acompañará por un largo tiempo. Entre Europa, el norte de África y Asia, a pesar de la distancia, estaban comunicados entre ellos, gracias a la ruta de la seda y los mares. Lo que implica que una enfermedad que surge en China acabe llegando a Europa y sea recordada como la peste negra. Mientras, en América, las poblaciones estaban mucho más aisladas. No parece existir nada equivalente a la ruta de la seda entre Mesoamérica y Suramérica. Esto se puede ver, en primer lugar, a la selva que hay entre Mesoamérica y Sudamérica, que de hecho a día de hoy sigue siendo muy complicada de atravesar. Y la segunda razón, y es que el desarrollo de la navegación era muy limitado, al tiempo además que el Pacífico, en contra de lo que sugiere su nombre, es un océano con muy mala leche, lo que dificultaba enormemente la navegación. Es decir, que estaban muy aislados. Bien, entonces podemos decir que fueron dos las causas principales a la pregunta que tenemos en cuestión, y fueron el aislamiento y la falta de animales domésticos. Esto provocó que los americanos no hubieran desarrollado tantas enfermedades endémicas y que además se comieran todas las enfermedades del viejo mundo de golpe. Que no te ha finiquitado la viruela, tranquilo, que hay más, que viene ahora el sarampión, va a llegar después la gripe y así hasta un buen rato, vamos, que lo iban a pasar fabulosamente. Quizás es esta realidad, el hecho de que muchos de los súbditos indígenas fueran más vulnerables a ciertas enfermedades, lo que motivaría a la corona española a financiar lo que en principio es la primera misión de vacunación en el Nuevo Mundo, tan solo 5 años después de que se inventaran las vacunas. Ey, eso sí, antes de que alguien diga nada, sí que se domesticaron algunos animales en América, el perro y el pavo en Mesoamérica, y la llama y la alpaca en Sudamérica, pero la intensidad en el uso de estos animales fue menor, entre otras cosas porque son animales mucho más independientes que por ejemplo las ovejas. De hecho me comunican que las alpacas tienen una mala leche. Pero bueno, estas diferencias entre los animales domésticos del viejo mundo y el nuevo mundo nos deriva muchísimas preguntas. ¿Por qué en América hubo tan pocas especies domesticadas? ¿Y qué implicaciones ha tenido esta diferencia en la historia? Muchas, pero bueno, todo esto da para otro vídeo básicamente. Así que bueno, si quieres recomendar libros o aportar algo del tema o decir algo bonito, pues ahí están los comentarios por si gustas de usarlos. Así que bueno, adiós. Europa, mucho germen. Europa, mucho germen.